En Efesios 4, hermanos, a veces tenemos esta tendencia de pensar que los que están sirviendo al Señor en el ministerio, en tiempo completo en el ministerio, todo su tiempo en las cosas del Señor, que esas personas son más espirituales o más dedicadas a la obra de Dios o más santas o sus vidas son más sagradas que todas las otras personas que trabajan en un trabajo normal. Las personas que hacen tortas ahogadas en un puesto en la calle, o las personas que hacen muebles, o las personas que trabajan en una oficina enfrente de una computadora todo el día, todos los días. Y pensamos que, bueno, esas personas que pasan todo su tiempo poniendo frijoles en el pan de las tortas, realmente no están glorificando al Señor mucho. O sea, no están en la voluntad perfecta del Señor. Su voluntad perfecta sería que sean evangelistas internacionales, ganando miles de almas para el Señor. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Efesios 4:28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice el apóstol que trabaje, que los hermanos trabajen, que se ocupen en sus negocios, que tengan algo que están ganando para la obra del Señor, para que no sufran necesidad ni los demás. Si es el mandato de Dios para un hermano que trabaje en el mundo secular, que no me gusta esa terminología porque realmente no hay una división genuina entre lo secular y lo sagrado, pero de todos modos, si hay un hermano trabajando así y es la voluntad de Dios que trabaje así, entonces realmente estaría pecando en contra de Dios si saliera de ese trabajo para entrar en el ministerio de tiempo completo, porque no es la voluntad de Dios. Debe dedicarse a su trabajo y hacerlo en el nombre del Señor Jesús, para la honra y para la gloria de Dios. La cuestión aquí es, ¿qué es la voluntad de Dios para nosotros? Y hay que tener esto en mente cuando estamos pensando en estas cosas. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que el hermano que Cristo envió a predicar, que no menosprecie al hermano que Cristo envió a recoger un burro. Estoy diciendo que la hermana que Cristo envió a ser misionera y a ocuparse en un ministerio prominente todo el tiempo, que no menosprecie a la hermana que Cristo envió a cuidar su casa, amar a su esposo y criar a sus hijos. Cuando la palabra de Dios dice hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, se refiere a todo y no se refiere a que todos tengan que hacer lo mismo en la misma manera. Entonces, toda actividad del cristiano debe ser espiritual. Los cristianos, no es que a veces estamos en el espíritu y a veces estamos en la carne y vamos así, el espíritu y la carne, el espíritu en la iglesia cantando himnos, en la carne manejando el carro. No debe ser así. Debemos estar en el espíritu en todo tiempo, debemos andar en el espíritu, debemos saturarnos con el nombre del Señor Jesucristo, representándolo en todo tiempo al mundo para su gloria. Entonces no hay nada que no podemos hacer en el nombre del Señor Jesús. Ahora, número 2.
todo lo que hacemos debe ser hecho en el nombre del Señor Jesús. Él dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Sea de palabra. Aún las palabras que hablamos deben ser habladas en el nombre del Señor Jesucristo. No solo las exhortaciones que damos a nuestros hermanos, no solo las palabras de ánimo, no solo las palabras de reprensión o algo así a nuestros hermanos con la palabra de Dios, sino todo lo que decimos. Al decir esto, sea de palabra, el apóstol Pablo expresa la preeminencia y la supremacía de Cristo, que ha estado enfatizando en esta carta, y expresa que su señorío incluso debe gobernar las palabras que hablamos. La supremacía de Cristo debe reinar sobre nuestras bocas, nuestros labios y nuestras lenguas. Eso quiere decir que nuestras palabras siempre deben glorificar al Señor. Siempre debemos hablar, con que nuestro hablar sea sazonado con sal para ministrar gracia a los que nos oyen, ¿verdad? Lo que dicen las Escrituras. ¿Sabes lo que pasa si tus palabras no son habladas en el nombre del Señor Jesús? Si la autoridad y el señorío del Señor Jesús realmente no gobierna sobre tus palabras, no lo reconoces en tu hablar, ¿sabes qué significa? Significa que eres uno que no refrena su lengua. Eso es lo que significa. La palabra de Dios dice en Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es vana. No conoce al Señor. No es salvo. Porque no refrena su lengua. No reconoce la autoridad del señorío de Cristo sobre su hablar. No habla en el nombre del Señor Jesús. La oración del salmista debe ser nuestra cuando dice en Salmo 141:3, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, guárdala con el nombre del Señor Jesús. Entonces, hablando de lo que significa el nombre del Señor Jesús, autoridad, identificación, representación, reconocimiento, honor, todo eso debe gobernar nuestro hablar. Debemos hablar reconociendo su autoridad. Debemos hablar como los que se han identificado con Él, en unión con Él, para expresar su voluntad. Debemos hablar representándolo a Él, a un mundo perdido. Debemos hablar reconociendo quién es y lo que ha hecho. Debemos hablar en todo tiempo para su honra. Dice, sea de palabra o de hecho. Hacer todo en el nombre del Señor Jesús quiere decir hacer las cosas que son agradables a Dios en todo tiempo. De esa manera lo podemos resumir. ¿Qué es hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús? Agradar a Dios en todo lo que hacemos, tal cual como Cristo hizo. Es andar como Él anduvo. Es tener el Espíritu de Cristo en nosotros y tener la misma disposición de corazón que estaba en Cristo en nosotros, para que estemos dispuestos a glorificar al Señor en todo. Jesús dijo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, en Juan 5:30.
Eso es hacerlo todo en su nombre. No buscar lo nuestro, no buscar nuestra voluntad, no buscar nuestros fines, es buscar los fines y la voluntad de Dios. Es reconocer la autoridad del Señor Jesucristo en todas las acciones que hacemos. Identificados con Él, representándolo, dejando que nuestra luz brille delante de los hombres por medio de nuestras buenas obras, hechas en el nombre del Señor Jesús, para su honra. Entonces vamos a aplicar esto al contexto. Este versículo realmente sirve como una buena transición entre lo que Pablo acaba de decir y lo que va a decir. ¿Qué va a decir? Va a decir: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Por qué deben hacer eso? ¿Cómo deben hacer eso? Deben hacerlo en el nombre del Señor Jesús, reconociendo la autoridad del Señor Jesús, sometiéndose a sus maridos como al Señor Jesús, no para la honra y la gloria de sus maridos, sino para la honra y para la gloria del Señor Jesús que lo mandó. Y luego dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesús, amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, en su nombre, representándolo, identificado con Él, reconociendo quién es y lo que hizo. También las casadas, sometiéndose a sus maridos como Cristo se somete al Padre. Sea en el nombre del Señor Jesús, a la luz de quién es,